Buenos días a todos y gracias por uniros al primer panel del día. Creo que vamos a pasar una hora interesante hablando de un tema muy importante para Latinoamérica, ¿verdad? Que es la generación renovable, de energías renovables. Y tenemos el placer de contar con tres ponentes que yo creo que son extraordinarios y de primer nivel. Empiezo por mi derecha con Leonardo, que es el CFO de una de las mayores compañías de generación energéticas en Brasil, que es Neoenergia, como sabéis, participada por Iberdrola. Aquí a mi izquierda, José Antonio Hurtado de Mendoza, que lleva muchos años en el sector de la energía, es apadrinado o ahijado de Latinoamérica desde hace ya varios años y en la actualidad es el CEO de Cox Energía, que para aquellos que no estáis familiarizados se hizo con los activos de Abengoa. ¿Hace cuánto, José Antonio? Pues se materializó, es así, ¿no? Se materializó este julio pasado, pero ha sido un proceso de 7 meses. 7 meses. Y una trayectoria muy dilatada también en el sector de la energía con Naturgy, donde llevó a cabo la operación de internacionalización de Naturgy en su momento. Y finalmente, al fondo a la izquierda, Antonio Vélez, que es gerente ejecutivo de planificación, presupuestos y análisis financieros de CEMIC, una de las grandes compañías también energéticas de Brasil, y es responsable, entre otras cosas, de las operaciones en mercados de capitales, M&A y planificación financiera. Bueno, pues y yo, presentarme también, soy Lucas Arangüena, soy el responsable de finanzas sostenibles del Banco Santander y soy responsable también del equipo de transición energética y cleantech del Banco Santander, que es una plataforma de asesoramiento en operaciones de corporate finance y M&A en cleantech. Miramos temas como el hidrógeno, baterías, energy storage, proteína cultivada y todas las energías que nos van a ayudar a descarbonizar el mundo. Pero hoy vamos a estar hablando sobre todo de renovables y, bueno, quería empezar un poco quizá pensando desde el punto de vista quizá más estratégico dónde nos encontramos en el ciclo de las renovables en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que amerita decir que yo creo que estamos acabando un ciclo y estamos arrancando un nuevo ciclo. Y si quieres, empiezo contigo, Antonio. ¿Es cierto que estamos entrando en un nuevo ciclo? ¿Estamos cerrando y entrando en un nuevo ciclo o no? Lo que hemos vivido en los últimos 10 años, que ha sido un desarrollo extraordinario en renovables, que nos ha ayudado la demanda, la demanda local, nos han ayudado los tipos de interés bajos, nos ha ayudado toda la entrada de capital extranjero que ha entrado en la región. Muchas de estas circunstancias ya nos están dando y con el repunte de la inflación y de los tipos de interés y ese marco regulatorio que tenemos ahora en Latinoamérica, ¿estamos acabando un ciclo y estamos empezando uno nuevo? Sí, Lucas, bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo diría que de cierto modo así es. Y bueno, les cuento rápidamente, yo creo lo que ha sido la historia de inversión en estos últimos años para poder contextualizar un poco lo que, en mi opinión, sería si el fin del ciclo o cambios que son importantes para que continuemos avanzando. Lo que ha sucedido en los últimos años es que, bueno, habíamos crecido, el país Brasil tiene una predominancia o históricamente siempre ha sido muy importante en energía hidráulica, ¿no? Energía hidráulica ha sido nuestra bendición y en algunos años maldición. Cuando no llueve, pues nos ha faltado energía, ¿no? Entonces ha sido nuestra situación. Después empezamos a crecer mucho en energía eólica, principalmente en las costas. Y en los últimos años, debido a una regulación inclusive que era relativamente anterior o era relativamente vieja, pero que se aprovechó muchísimo con la reducción de los paneles solares, la energía solar, especialmente en generación distribuida, ha crecido muchísimo en Brasil, pero es algo así que algo impresionante, que no se había ni siquiera pensado, no se había imaginado incluso cuando se hizo la regulación. Entonces, ¿cómo funciona esta regulación? Funciona así. Hoy en día, por ejemplo, cuando un cliente de energía, digámoslo residencial o de porte no muy grande, le compra energía directamente a la distribuidora, ¿no? Y por eso paga, por arredondar algunos números, paga
1.000 reales por megavatio hora. Aquí le estoy poniendo todo, ¿no? Le pongo la generación de energía, la transmisión, la distribución, todos los impuestos, encargos del sector, etcétera. 1.000 reales por megavatio hora. Pero la regulación te dice, si tú construyes tu propia planta de energía dentro de la misma área de concesión, no necesita estar arriba de tu casa, necesita estar en la misma región de la distribuidora. Si la construyes ahí, tú vas a pagar nada más por la energía neta que consumas. Y si generas más, se te queda un crédito. Y bueno, y así fue, y existía esa regulación hace muchos años, pero la energía pues era muy cara. ¿Quién iba a decir que iba a construir su propia planta de energía, ¿no? Entonces, de repente, pues la energía, los paneles solares, llega a China produciendo a precios muy, pues cada vez más bajos, no voy a decir muy bajos están hoy, pero bueno, fueron cada vez más bajos, entonces la gente empezó a construir, se empezaron a generar negocios bajo ese modelo y de repente pues en regiones que eran regiones donde nosotros no teníamos absolutamente nada, pero ya saben, ¿dónde se genera energía solar? Pues de la manera más rentable, en los lugares donde no hay ningún tipo de producción, principalmente agrícola, donde hay mucho sol, que es más árido, pero a donde no llevábamos energía. No había una infraestructura tan desarrollada por lo mismo, ¿no? Entonces, de repente empezamos a tener un montón de energía solar, que nos vino muy bien, por cierto, porque en los últimos 10 años no había llovido tan bien. Entonces, vivimos los últimos 10 años con nuestros embalses, ahí más o menos, esperando a que lloviera, ya saben, con todo lo que teníamos de energía eólica, lo poquito que teníamos de solar y lo que teníamos de térmica, pues generando a lo máximo para que nos diéramos abasto con el crecimiento que el país también necesitaba o tenía, ¿no? Y bueno, entonces de repente empezó a aparecer esta energía solar en todos lados, ¿no? Y en las casas y en todas las regiones rurales del país, en Minas Gerais, en nuestro estado, que es un estado bastante grande, pues también igual. Entonces hoy en día, pues, por ejemplo, estos días han sido los días más calurosos desde hace muchísimo tiempo y hemos tenido récord de consumo de energía tras récord diario de consumo de energía y pues podemos decir que el 20% de la energía que se ha consumido en estos días ha venido de energía solar en el país. Claro, haciendo un balance general. Hay regiones en donde no hay tanta, etcétera, pero haciendo un balance general, 20% de la energía ha venido de energía solar, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Pues parece que la sequía que habíamos tenido los últimos 10 años pues ya no se aplica, llovió muchísimo, tenemos los embalses llenísimos, pero ya no los usamos como los usábamos antes. Hoy en día, por ejemplo, se supone que la lluvia ya tendría que estar llegando, no ha llegado, pero bueno, ya tendría que estar llegando, y pues históricamente en esta época del año nuestros embalses deberían estar abajo de 40, tal vez 35%, y están a 65, 70%, o sea, no los hemos usado como los usábamos antes. Entonces, el precio spot, el precio de corto plazo está en las mínimas. Tal vez hoy no porque hemos consumido mucha energía, pero ha estado en las mínimas todo el año, 69 reales. Entonces, aquí viene la situación que has colocado, Lucas, que decimos, bueno, primero, a ese precio, ¿quién va a construir nuevas plantas? Porque ese precio, no, bueno, nosotros, ya por poner aquí un número, para que nos hagan sentido plantas solares de porte centralizado, tendríamos que vender energía a 185 reales por megavatio hora. A 69 pues no se viabiliza. Ok, que 185 es precio a largo plazo, 69 es precio a corto plazo, pero el corto plazo ya sabemos que tiene una influencia sobre el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, a ese precio, pues, ¿qué se va a construir? Número uno. Número dos, que ya aquí la dejo la pregunta y luego la platicamos más. ¿Qué precio tiene realmente la energía hidráulica? Porque la energía hidráulica, ahí está, ¿no? La tenemos como una batería. Entonces la gente dice, no, que vamos a construir baterías porque las baterías son importantes, porque cuando no haya sol tenemos la batería. Pero la batería ya la tenemos, que es la energía hidráulica, pero me la estás mal pagando, me la pagas a 69 reales. ¿Cuánto te costaría poner una batería en tu casa, en tu región, o que alguien te la ponga? Bueno, esas son las preguntas. No sé si yo voy a responder o les puse más problemas, pero ahí les dejo la reflexión. Bueno, ahí vamos, nos quedan todavía 50 minutos para resolver el mundo, no te preocupes. Leonardo, sí que me gustaría entender en este cambio de ciclo que se está dando, ¿dónde ves el desarrollo greenfield, ¿no?
¿Cómo lo estáis viendo vosotros y qué oportunidades? ¿Dónde van a estar las oportunidades de creación de valor en este nuevo ciclo? Es como enfocaría la pregunta. ¿Dónde van a estar las oportunidades de creación de valor? Vale. Lucas, buenos días a todos. Perdón por mi portuñol. Soy el único que voy a hablar en portuñol aquí del panel. Bueno, hablando un poco de Neoenergia y donde vemos las oportunidades, Neoenergia es una empresa integrada en Brasil, entonces tenemos activos en distribución, en transmisión y generación, incluso generación hidráulica, tenemos también activos eólicos y solar. Entonces estamos en todos los segmentos de energía. En términos de dónde están las oportunidades, ¿no? Especialmente en Greenfield. Greenfield es el DNA de Neoenergia. Nosotros desarrollamos proyectos, preferimos que comprar activos en mercado secundario. Entonces, hoy ya somos un gran player en Brasil de generación. Estoy totalmente de acuerdo con que Antonio ha hablado del momento difícil en Brasil, pero tenemos una visión muy positiva del sector de renovables en Brasil. Brasil tiene una capacidad, una naturaleza que tenemos mucha área disponible, la calidad del viento y del sol en Brasil es incomparable. Nosotros, como saben, por ejemplo, Iberdrola, que es el controlador de Neoenergia, siempre compara la capacidad de los parques que tenemos onshore, tiene capacidad muchas veces similar a capacidad de parques offshore de Iberdrola por el mundo, ¿no? por la calidad de los vientos y el sol en Brasil. Entonces tenemos hoy proyectos que queremos que esto va a crecer y un potencial muy grande. Claro que hoy estamos viviendo un momento que, por cuenta de muchos proyectos, la COVID, que es un punto también importante, y también el crecimiento muy fuerte de la generación distribuida en los últimos años, tenemos una situación de oversupply que está haciendo con que los precios actuales están bajos y no permitiendo la viabilidad de nuevos parques. Pero cuando esto es cíclico, entonces acreditamos que las oportunidades están en buenos proyectos con calidad desde el punto de vista de la localización, los equipamientos, esto que va a crear oportunidades para crecimiento de renovables. Muchas gracias, Leonardo. Yo creo que tenemos una visión muy profunda sobre Brasil, pero quería entender, José Antonio, un poco, tú que tienes una visión un poco más amplia y además has vivido en varios países en Latinoamérica, más allá de Brasil, que yo diría que Brasil y Chile han marcado un poco el impulso de las renovables en la región. Cuando miramos a este nuevo ciclo que arranca, más allá de Brasil, ¿qué dinámicas ves y dónde crees que van a estar las oportunidades, José Antonio? Bueno, oye, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí en el panel. Voy a polemizar un poco, si no te importa, ¿no? Me encanta. Si no te importa. No estoy de acuerdo y estoy más alineado con Leonardo, no tanto con Antonio. Teníamos que haber hablado antes, la verdad, en que haya un cambio de ciclo. O sea, hay un cambio de circunstancias en este momento, evidentemente macro, posiblemente lo que estamos viviendo a nivel mundial, lo que ha pasado con el COVID, los tipos de cambio, quizás la sobreoferta que tenemos en determinados países en cuanto evidentemente a la instalación de la generación y que provoca seguramente señales en el mercado de precios bajos, pero estoy muy de acuerdo con Leonardo en que las oportunidades están. Latinoamérica, y no os voy a contar cada país, porque si no me puedo ir aquí todo, digamos, todo el panel, pero Latinoamérica yo creo que lleva, salvo escasas excepciones, como es el caso de Chile, precisamente, quizás de Brasil, pues un desarrollo, digamos, en cuanto al mundo renovable, que lleva unos cuantos años de diferencia con respecto a lo que estamos viviendo en otros sitios en el mundo, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que hay grandísimas oportunidades. La apuesta por el renovable, por el consumo, digamos, eficiente, por el consumo, digamos, verde, que se llama hoy en día, lo demandan no solamente los países y los gobiernos, sino que lo demandan son los clientes finales. O sea,
El gran impulsor de este cambio al final es el cliente, que ya está decidiendo qué es lo que quiere y cómo lo quiere consumir, ¿no? En ese sentido, yo por contaros un poco, el grupo Cox Abengoa, ya que has contado anteriormente, y centrarnos en Latinoamérica, pues somos un grupo que estamos integrados, desde el punto de vista de energía, estamos en otra serie de verticales, pero desde el punto de vista de energía, estamos integrados en toda la cadena de valor. Es decir, no solamente el desarrollo y la promoción, muy parecido a lo que contaba antes Antonio y Leonardo, no en el mundo de la distribución, pero sí en la promoción, el desarrollo y en la generación de plantas fotovoltaicas y ahora con la parte de energía, con cualquier otro tipo de tecnología. Pero también llegamos al cliente final. O sea, nuestra misión, evidentemente, es estar presentes en toda la cadena de valor y ver cómo optimizamos quizás esos márgenes que estamos hablando, que en el mundo de la generación, pues hoy en día puede que sean menores, pero seguramente en el mundo de la comercialización los puedes optimizar de alguna manera. Es decir, gestionar el margen completo de la cadena de valor, da igual donde consigas más o menos margen, al final te garantiza que estás por lo menos donde tienes que estar. Si estás en una parte solamente, pues ahí estás muy expuesto a lo que esté pasando, digamos, en ese concepto. Entonces, nuestra implantación estamos en Latinoamérica, pues desde México hacia abajo, en Centroamérica en varios países, estamos en Colombia, estamos en Argentina, estamos en Chile y estamos en Brasil, con plataforma en todos los países. Conclusión, hay que conocer cómo funcionan los mercados, hay que conocer la regulación, hay que conocer a los agentes, hay que saber cómo se hacen negocios. Hay que conocer a los actores locales, hay que ir de la mano de los actores locales, ni que decir de los financiadores, evidentemente, ¿no? Y cumplir con los requerimientos de los financiadores. Pero el conocimiento profundo del mercado, el tener presencia allí, el ir de la mano de, en nuestro caso, pues que evidentemente pues en algunos países arrancas con alguien que sea de referencia, pues evidentemente te hace saber cómo estructurar bien los negocios. Resumen, yo creo que no estamos en un cambio de ciclo. Creo que las condiciones macro en este momento, pues evidentemente, pues dificultan, por ejemplo, seguramente la financiación, pero yo me niego a pensar que lo que definamos hoy en día, muy en línea con lo que ha hecho Leonardo, es lo que vaya a pasar en 5 o 6 años, o en 3 o en 2. Evidentemente, este es un mundo cambiante, es un mundo que claramente vamos hacia el net cero, hacia conseguir, oye, pues que seamos generadores única y exclusivamente de productos, evidentemente, comprometidos con el medio ambiente, y ahí tenemos grandísimas oportunidades las empresas que estamos en ese segmento, ¿no? Y si lo unimos con la visión cliente, pues yo creo que cerramos toda la cadena en ese sentido, ¿no? Y José Antonio, en esta coyuntura donde estamos viendo, como decíais y apuntabais hace un minuto, una sobreoferta, una bajada sistemática de precios, ¿esto qué está haciendo en el mercado de money en Latinoamérica? Y ese mismatch que estamos viendo entre las expectativas del vendedor y la demanda de los compradores para llegar a cubrir su coste de capital. ¿Dónde estamos en esa parte en M&A? A ver, desde nuestro punto de vista, y la verdad es que esto es algo que estamos viendo pues, en estos últimos años, hay grandísimas oportunidades. Quizás justamente por la situación que estamos viviendo, oye, pues del aumento de los tipos, de las situaciones, oye, pues en determinados países, no decir de cambios en el marco regulatorio, pero la percepción a lo mejor de ciertos riesgos, ¿no? Sí. Nosotros como compañía, ya que hablo como Cox Abengoa, tenemos muy claro cómo hacer, como he repetido antes, como he dicho antes, cómo hacer el negocio en cada uno de los países y cómo ser eficientes a la hora de gestionar los países. Entonces, procesos de M&A, sobre todo de plantas y activos que ya estén en operación. Sí, brownfield. O sea, evidentemente, procesos de M&A de desarrollo, en eso somos especialistas nosotros y nosotros vamos a desarrollar por nuestra cuenta, ¿no? Pero procesos de M&A de brownfield, la verdad es que estamos viendo que hay procesos que la verdad es que hay mucho interés en el mercado por acceder a este tipo de productos, y el tema es cómo estructuras tu negocio, o sea, cómo eres capaz de hacerlo viable. Yo no veo que haya un riesgo en ese sentido, todo lo contrario, hay oportunidad, ¿no? Como el famoso símbolo chino de que la crisis es crisis y oportunidad, ¿no? Pues yo lo veo como una oportunidad, y la verdad que desde ese punto de vista nosotros como compañía, y de hecho pues digamos que la unión que hemos hecho con Abengoa, porque no voy a decir que ha sido una compra de Abengoa, se unió con Abengoa, pues es quizás fruto de esta situación y ver la oportunidad de mercado y hacia dónde podemos nosotros, oye, pues capitalizar ese conocimiento que tenemos, ¿no? Fantástico. Antonio, no sé cómo ves tú esa convergencia entre la oferta y la demanda de activos brownfield. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, ¿no?
¿Qué es lo que sucede? Yo creo que cuando tienes el mercado, pues tienes el valor, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que es algo en lo que nosotros nos hemos tomado mucha ventaja, es de el acceso restricto que algunos generadores menores tienen y que pues nosotros, CEMI, como el mayor comercializador de energía en el país, ha podido agregarle valor a su cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienes tú un generador que no tiene acceso a los clientes, y en este caso estamos hablando cada vez más de, claro, son grandes clientes, pero es un nivel de retail cada vez más grande, ¿no? Entonces, a medida que entras tú en el retail, pues puedes tener precios mejores, claro que te va a dar mucho más trabajo porque son clientes cada vez menores, pero con márgenes mayores, ¿no? Evidentemente. Entonces, si por ejemplo tienes tú una oportunidad, el generador depende también mucho de cómo el generador está contratado. Si el generador tiene contratos a medio plazo, no tiene ninguno, tiene pocos contratos, pues es una oportunidad muy grande para un comercializador de energía como nosotros, pues para agregarle valor a un negocio que tal vez para ese generador pequeño no tenga. Entonces, en ese momento, pues podemos convergir en algún tipo de precio, ¿no? Sí, claro, si por otro lado es un generador que tiene toda su energía vendida ya contratada, pues va a ser más difícil, ¿no? Porque estamos hablando básicamente de una renta fija en donde, como ha dicho José Antonio, el tipo de interés es el que va a determinar cuál va a ser el precio del activo y tal vez no va a ser muy atractivo. Entonces, yo creo que se encuentra mucho en la cuestión del mercado, como José Antonio decía, y la capacidad que tiene en este caso el adquirente de poder agregarle valor al activo de la manera en que se encuentra, ¿no? Yo creo que es por ahí. Y bueno, y hablando y poniendo tal vez otro pequeño comentario aquí, es que en Brasil estamos hoy en día, bueno, desde hace más o menos 20 años, el mercado libre de energía estaba restricto para empresas relativamente grandes, ¿no? Y a partir del año que entra, empresas un poco menores o de mediano porte ahora ya van a poder acceder al mercado libre de energía, o sea, comprar la energía directamente al generador. Y en este caso, pues su costo de oportunidad es el costo que los decía un poco antes, ¿no? El costo de la distribuidora, que es mucho más alto. Entonces, el problema ahí no es una cuestión del precio en el mayoreo. Estamos hablando de que este cliente tiene en la mano un precio mucho más caro. Que si yo le doy un descuento, no sé, del 10%, del 15%, pues viabiliza mi negocio de generación, ¿no? Pero es una oportunidad, como dice José Antonio, hay que conocer el mercado y el que tiene la capacidad pues va a ganar dinero. El que no tiene la capacidad, pues va a estar en la mano de los que saben ganar dinero. Está claro. Leonardo, volvemos por aquí. Neoenergia tiene un track record extraordinario en desarrollo Greenfield. ¿Cómo, en esta coyuntura actual, dónde estáis, qué planes tenéis de desarrollo Greenfield en la compañía y cómo ves los desarrollos en los próximos meses? Sí. Bueno, este es un desafío, sin duda, como hablamos antes, ¿no? Tenemos hoy, para tener una idea, en Neoenergia hoy tenemos un pipeline de 5 gigas en proyectos tanto de proyectos eólicos y solar, claro, en diferentes estadios de maturidad, pero tenemos proyectos que hoy están listos para desarrollar. Tenemos la decisión del consejo de, ok, vamos adelante, pero no estamos haciendo por eso, por la cuestión de mercado, porque hoy los precios no justifican. Ainda tenemos un CAPEX que todavía es alto por cuenta de toda la inflación durante la pandemia. Hoy está está mejor, pero todavía no es viable hoy para desarrollar. Claro que es posible, pero hay un riesgo que no estamos dispuestos hoy a tomar. Entonces, este es el desafío. Claro, estamos siempre mirando el mercado, intentando cerrar PPAs, pero no está fácil, ¿no? Porque como hay esta diferencia de precio de corto plazo con largo plazo, es difícil para un gran player aceptar cerrar un contrato de 10, 15 años con un precio que es muy diferente del precio actual. Entonces, por eso la cuestión. Esto, claro, afecta también el mercado de M&A, como hablamos, pero crea oportunidades. Entonces, estamos hoy, como digo, tenemos una cartera, tenemos precios cerrados, los proyectos, una otra diferencia para los grand players es que para
financiar proyectos, hay como financiar proyectos sin tener los PPAs. Entonces, ese es algo que es un diferencial entre las pequeñas empresas y las grandes, porque, por ejemplo, si es un pequeño emprendedor y decide desarrollar un proyecto de eólica o solar, para financiar, por ejemplo, en Brasil, BNDES es el principal banco de fomento, va a exigir un PPA. Entonces, muchas veces esas pequeñas empresas son forzadas o a cerrar precios muy bajos o entonces deciden no seguir con el proyecto, entonces crea oportunidades de M&A. Como dijo antes, a característica de Neoenergia no es comprar proyectos en mercado secundario porque acreditamos que podemos agregar valor desde el momento cero, ¿no? de definir el design del proyecto, los equipamientos, la localidad, pero esto sin duda crea oportunidad. Y un punto para hablar que ni siempre es claro a todos, pero habla-se mucho de la transición energética, ¿no? Y en Brasil, ni todos saben que esta transición ya ocurrió. En Brasil tenemos una matriz muy limpia, ¿no? Una matriz que es más de 80% es de generación o hidráulica o de renovable como viento o solar. Entonces, es algo que tenemos un potencial crea un potencial muy grande para Brasil y muchas veces pensamos que Brasil todavía tiene que pasar por una transición que ya ocurrió, sí, como Antonio ha comentado antes. Sí. La verdad es que un pipeline de 5 gigas a la espera de ser ejecutado es un pipeline muy importante, ¿no? Sin duda. Y detrás de todo esto está lo que apuntabas antes, Antonio, de esta dinámica que estamos encontrando con los PPAs, con unos precios de la energía en el corto plazo muy bajos y la necesidad para poder financiar esos proyectos y para poder hacer deployment de todo ese CAPEX teniendo visibilidad a largo plazo. ¿Esto cuándo y cómo se va a resolver este imbalance entre oferta y demanda en los PPAs? Bueno, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es esa, el imbalance. A mí lo que me parece es que mientras continuemos teniendo esta situación del mercado, en el que tienes un mercado que aún, como lo decimos en Brasil, es un mercado que aún es cautivo de la distribuidora, pues tenemos un mercado gigantesco que no accede a estos precios bajos que están en el mayoreo. ¿Sí me entiendes? Entonces, a partir de ese momento, pues tienes oportunidad de continuar desarrollando proyectos que eventualmente estos clientes van a querer comprar, ¿no? La cuestión es que, bueno, la energía que estos clientes estaban comprando eventualmente se va a descontratar. Entonces, realmente ahí está la situación. Pero yo creo que como empresas nosotros sí tenemos una gran oportunidad y energía que nosotros también hemos de alguna manera desarrollado en el pasado o comprado de otros generadores, pues tenemos todavía espacio pues para generar márgenes por unos buenos años, diré yo, por lo menos 10. ¿Okay? Y bueno, a medida que como decía yo, la regulación va evolucionando, yo creo que vamos a tener ahí espacio para que las cosas convirjan. Pero es verdad que hoy en día es cada vez más difícil tener contratos, como dice Leonardo, a largo plazo, PPAs a largo plazo, ya no se ven como antes. Digo, antes era normal contratos de 20, 30 años, hoy ya no. Hoy son contratos a corto plazo y pues son riesgos que hoy los generadores tienen que decidir si están dispuestos, y los comercializadores, claro, tienen que ver si están dispuestos a tomar. Quiero pararme aquí en el tema de los PPAs y ver, José Antonio, si tú también quieres discrepar y polemizar. Yo claramente. O estás alineado con tus... ¿Quieres polemizar, verdad? Yo quiero polemizar. No, vamos. No, a ver, creo que lo hemos comentado entre todos. Al final el cliente es el que manda. Y el cliente es el que tiene la fuerza, ¿no? Y el que te dice, oye, pues yo quiero contratar en horizonte temporal, y lo vemos nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que están hablando de 3 años como máximo, ¿no? 5 ya es un éxito, ¿no? Y sobre todo porque las señales de precio, pues si yo soy cliente, pues me interesa ver la señal de precio que tengo y para qué te voy a estar pagando a ti un sobreprecio sobre el precio que tengo hoy. Claro, cuando luego sube, pues dice, oye, ¿por qué no habré firmado? Lo de siempre, ¿no? Cuando las cosas te van bien,
Pues no te acuerdas, cuando te van mal es cuando te acuerdas. A ver, yo creo que además han tocado dos temas muy interesantes, han abierto el melón en el tema, yo creo que Leonardo ha hablado de la transmisión, de los temas de transmisión, y creo que además que Antonio empezó a hablar de los temas de regulación, ¿no? que quizás son las aristas que faltan en todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento del mercado. O sea, al final, la visibilidad que tenemos los que nos dedicamos a invertir, por cierto, un inciso, que Leonardo, para los 5 gigas, nosotros te construimos las plantas, no, tú no te preocupes por eso. Al final, la señal de mercado, a la hora de firmar un PPA y hacer un negocio, es el conocimiento que tú tienes profundo de ese mercado, ¿no? como inversionista. Y en eso nosotros, como Cox Abengoa, pues insisto, que claro, mis compañeros aquí son súper especialistas en Brasil, ¿no? Pero nosotros somos especialistas pues, en los sitios donde estamos en Latinoamérica y sabemos cómo hacer el negocio y de qué manera, ¿no? No es lo mismo estructurar un proyecto comercial en México que estructurarlo en Chile o que estructurarlo en Colombia, ¿no? En Colombia más, pues, además casi todas las transacciones son en pesos colombianos, que además te mete otra incertidumbre diferente, ¿no? Pero hay que saber hacer el negocio, o sea, al final hay que saber saber el negocio y saber qué es lo que pasa justamente con la regulación y con los proyectos, y con los temas, digamos, más macro, como son, por ejemplo, los temas de transmisión, ¿no? Veamos, polemizarnos, estamos todos de acuerdo que hay que saber hacer el negocio y ya está, ¿no? Sí. No, yo creo que, por ejemplo, el tema de transmisión, ¿no? En Chile, que es un país que tú conoces bien, yo creo que ahí es donde se empiezan a dar esos cuellos de botella en la transmisión, donde tenemos mucha generación solar en el norte, en Atacama, en Mejillones, mucha generación eólica en el sur, Sí. pero falta esa capacidad de transmisión para llevarla del norte al sur y hacer esa conectividad, ¿no? Y eso está haciendo, entiendo, que muchos de los desarrollos solares en el norte de Chile estén sufriendo, ¿no? Y volvemos un poco a la pregunta del PPA. Esto, ¿cómo...? El tema de la transmisión está ahí, ha estado presente durante mucho tiempo, ahora más y más agudizado porque cada vez el peso de las renovables es más grande, pero no es un tema que se resuelva en el corto plazo. No. Necesita mucha planificación, necesita muchísima inversión en CAPEX. Se están dando las condiciones de contorno y existe, hablabas también de regulación, existe esa voluntad por parte del regulador, o esa capacidad por parte del regulador de tener una planificación integrada desde la generación, la transmisión y la distribución. ¿Estás viendo esas dinámicas que sí que vimos en algunos países en Latinoamérica? A lo mejor puedes comentar, pero yo creo que en algunos países sí que llegaron a existir, pero... O sea, yo creo existieron, o sea, para mí existieron. Yo creo que el tema justamente de la transmisión es un tema, digamos, endémico en Latinoamérica, ¿no? Brasil no lo conozco en profundidad, por lo que están comentando entiendo que también. Hacer una inversión en transmisión no tiene rédito político, y es la última vez que voy a utilizar la palabra política, pero no tiene rédito, porque no la ves, no la puedes vender, ¿no? Entonces, cuando tú haces una planificación a largo plazo, que es lo que todos queremos conocer y saber de cómo se va a desarrollar el sector energético en su amplitud, hablas del sector eléctrico, petrolífero, de aquellos que tengan petrolífero, como es el caso de México, pues hace una planificación integrada del sector. Pues tiene que tener en cuenta todo eso, tiene que tener en cuenta justamente lo que has dicho, dónde vamos a instalar los puntos de generación, dónde va a estar el consumo y cómo vamos a hacer para que seamos capaces de ser eficientes a la hora de llevar justamente la generación al consumo. Bueno, pues eso, evidentemente, ahí sí que hay un mismatch, claramente. Ahí lo que se está percibiendo es, y además se ha puesto muy de moda, que en España se llamaban restricciones y en Latinoamérica llaman curtailment, ¿no? Las famosas restricciones o el no permitirte generar porque no puedes enviar tu generación hacia los puntos de consumo, ¿no? Eso para el inversionista sí que le genera un riesgo relevante. No es tanto la señal de precio, que es cómo la manejas y cómo, pues, cuáles son tus modelos y cómo te preparas para ello, pero claro, si tú no eres capaz de generar lo que tenías pensado generar, pues ahí sí que estás alterando de manera importante seguramente tu plan de negocio, ¿no? Entonces, sí se está viendo, y lo estamos percibiendo, que en Latinoamérica, pero yo digo que no es Latinoamérica, yo creo que esto es un tema global, ¿no? En cualquier, digamos, en Estados Unidos estuvo, en España evidentemente es muy mallada digamos la red, pero también ya hay curtailments, o sea, no se puede evidentemente vehicular la energía desde donde se puede consumir en un momento dado hacia los puntos de consumo, ¿no? Entonces, eso implica justamente lo que has comentado, implica un compromiso por parte de las autoridades y de los agentes que participamos en el sector de qué es lo que queremos desarrollar
en el medio y largo plazo, porque como bien has dicho, el definir si vamos a ampliar la red de transmisión, en el caso de Chile, que además Chile no es una red mallada, es una red lineal, ¿no? Es norte-sur. Si yo simplemente para ampliar el circuito o poner otra línea, pues voy a tardar entre 4, 5, 6 años, pues ya estamos muy tarde con lo que está pasando hoy en día. ¿Y qué pasa? Pues que las autoridades, desde el punto de vista regulatorias, yo creo que también se ven, digamos, con las manos atadas a la hora de tomar decisiones cuando ya tienes el tema encima, ¿no? O sea, ya cuando tienes el tema y todos los agentes están encima diciendo, oye, tenemos aquí esta situación y tal, no hay manera eso de resolverlo de manera rápida, ¿no? O sea, resolver con un subsidio, con estas cosas, que al final yo creo que es lo que siempre pedimos todos, tanto los clientes como evidentemente, digamos, los inversionistas. Pero la raíz del tema es qué es lo que hacemos ex ante y cómo nos preparamos para esa circunstancia. Sí. Ayer lo comentaban en la charla que tuvimos en la comida, el compañero del Santander, que no me acuerdo cómo se llama, pero hablaba del nearshoring en México. Sí, efectivamente. Y el nearshoring en México hablaba de Tesla, pero es que no es Tesla, es que son todos los Teslas que están llegando, ¿no? Sí. Pues si no están preparados y no estamos preparados en México para ser capaces de enviarles la energía necesaria para todo lo que se viene desde el punto de vista productivo que se va a poner en México, que está poniendo en México para Estados Unidos, pues no vas a poder ser capaz de dar lo que es necesario desde el punto de vista industrial, ¿no? Entonces hay un grandísimo reto y que no se resuelve evidentemente con el corto plazo. Eso, además, tiene que ser un compromiso de todos los agentes que participamos en el mercado, ¿no? Sí, efectivamente. Quizá por complementar esta visión estratégica regulatoria en Brasil, por entenderlo, Leonardo, esta dinámica, ¿cómo se está dando en Brasil? ¿Hay mayor planificación a la hora de integrar toda la cadena de valor y tener esa visión de medio largo plazo? Vale, creo que en Brasil no estamos mal en términos de la planificación, porque ¿cómo funciona en Brasil? En términos de regulación, tenemos un regulador que es a nivel federal, ANEEL, y tenemos en términos de planificación, tenemos una planificación centralizada por el Ministerio de Energía, ¿no? de Minería y Energía. Entonces hay un plan, que es un plan de 10 años, que todo año es actualizado, ¿no? Entonces está claro que en Brasil, como saben, es un país de dimensiones continentales, ¿no? Entonces transmisión va a ser siempre no sé la palabra en castellano, es un bottleneck. Un cuello de botella. Sí. Entonces, por eso que tenemos hoy los sistemas en Brasil son interligados, no tenemos mucha generación en norte, que el principal consumo está en sudeste y hoy tenemos, para tener una idea, hoy tenemos 180,000 kilómetros en líneas de transmisión hoy en Brasil, entonces, pero necesitamos más y por eso que todos los años, pelo menos 2 veces al año, el gobierno organiza auctions, subastas para nuevas líneas de transmisión. Entonces, Neoenergia, por ejemplo, participa y hoy estamos construyendo varias líneas de transmisión. Entonces, es algo que hay un potencial muy grande en Brasil para construir, una necesidad, pero estamos mucho mejor hoy que no sé, algo como 5 años o más años atrás, porque era un problema, porque no teníamos los sistemas interligados y hoy tenemos. Entonces, esta planificación está ocurriendo en Brasil, pero siempre hay espacio para más inversiones y para continuar creciendo. Pero y lo que está ocurriendo para hacer frente a estos cuellos de botella que se están dando es crear más activos de almacenamiento de energía. Y ahí quería tu visión un poco, Antonio. Apuntabas antes que efectivamente la hidro, que se ha considerado un activo de generación, tiene una doble función, que es la función de almacenamiento. ¿Están los inversores llegando a entender el potencial en este contexto que tiene la hidro como en esa segunda función de almacenamiento energético para dar solución al sistema, a los cuellos de botella del sistema? Bueno, la respuesta corta es no. Bueno, yo no lo veo, pero yo creo que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo porque todavía no hemos tenido
Lo que ha dicho Leonardo es súper cierto, ¿no? Brasil ha intentado, y yo creo que de manera así bien exitosa, tener una planeación centralizada, ¿no? Y lo que ha sucedido es que pues, hemos tenido bastante éxito hasta que de repente pues la parte de transmisión y distribución sí no me cabe duda. Lo que ha sucedido es que con lo de la generación distribuida o la generación descentralizada, que ahora todo mundo puede construir su propia planta de energía, pues eso huyó un poco de control, porque antes cuando planeabas el sector, planeabas el sistema, decías, bueno, voy a hacer una gran planta hidráulica aquí, una térmica aquí, las eólicas van a crecer en esta región del país, y así lo vas diseñando, y entonces dices, ahora voy a necesitar transmisión para traer de aquí para acá, etcétera, las distribuidoras tienen que invertir también, etcétera. De repente, pues como decía, empiezas a tener generación solar que no la habías planeado, en donde no te imaginabas que iba a haber. Y entonces hay que poner un montón de infraestructura, más de la que habías originalmente planeado. Entonces necesitamos mucho más transmisión, mucho más distribución, y hay que remunerarla, ¿no? Y ese es el punto. Entonces, y cuando piensas en las hidráulicas que ya existen, ¿y qué es lo que está sucediendo? Entonces, con toda esa energía que tenemos, pues la verdad es que antes nos preocupábamos con cuál era el precio de la energía mensualmente. Luego decimos, vamos a hacerlo más corto plazo, a la semana. Sí, la semana. ¿Cuánto va a valer la energía esta semana? Pues tanto, ¿no? Y ahora no, ahora es cuestión de horas. ¿Por qué? Porque de día la energía tiene un precio y de noche tiene otro precio, ¿no? La cuestión es que todavía no hemos sabido darle, según yo, ¿ok?, el verdadero valor. Y a medida que pues tengamos cada vez menos regulación, y eso hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, el piso del precio lo establece la regulación, el precio mínimo es 69 reales por megavatio, pero si te pones a pensar tú cuánto cuesta la energía a las 12 del día, pues no sé, va a estar próxima a 10, 5, 0 tal vez, no sabemos, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a decir, pues a ese precio, pues no valdrá la pena aprovechar para que los generadores hidráulicos compren energía para hacer algo, como por ejemplo echar agua al embalse, bombear, porque de repente la noche te la vendo más cara, te la vendo a 60, 70, ¿no? Entonces de día aprovecho esa energía que está súper barata y la pongo. Y entonces yo creo que ahí sí le vamos a poder determinar el mejor precio. Y es una cuestión que, en mi opinión, es una cuestión de tiempo, ¿ok? Pues yo sé que aquí en Europa, eso está mucho más avanzado y estoy diciendo cosas que no estoy inventando, ¿no? Son cosas que ya se han visto en el mundo, pero que yo creo que en Brasil va a tener una dinámica muy peculiar justamente por la cantidad de energía hidráulica que tenemos, que es algo que sí realmente va a tener ahí un poco de tal vez de disruption por la cantidad. Y claro que, otro punto importante, embalses ya no se hacen. No. Porque hace 50 años, yo lo digo, ahí en Minas Gerais tenemos plantas que pusieron, te puedo decir, se las pongo así, dependiendo de a dónde llegue el agua, ves la puntita de la iglesia de donde era un pueblo. Entonces dijeron, aquí vamos a poner la planta y la pusieron. Eso no se hace más, ¿no? No. Entonces el que tiene, la tiene. Y entonces yo, en ese sentido, pensando en M&A, yo le diría al hidráulico que no la vendiera, aunque esté bajo el precio. Porque yo creo que en un determinado momento se la van a pagar mejor. Sí. Es una apuesta que yo incluso, en la empresa lo estamos discutiendo, todavía no sabemos cómo se va a solucionar, pero yo personalmente le pongo mis fichas. Sí, totalmente. Aunque sí que es verdad que necesitas un marco regulatorio, como tú decías, que acompañe eso, ¿no? Yo creo que el único país donde creo que hay un marco regulatorio ahora mismo para almacenamiento de baterías es Chile, donde se paga también por disponibilidad. Y vosotros ahí en Cox Energía, que más allá de la hidro, también sabéis sobre almacenamiento en baterías. Es un activo que quizás está mucho más desarrollado en Europa, en UK, en España. Ya prácticamente todas las plantas solares vienen con almacenamiento de baterías. Vosotros, que es un activo que conocéis bien, ¿cómo ves? Oye, me encanta que digas que todas vienen con baterías. A ver, iba a polimizar un poco con Antonio. Dale, José Antonio. Es que no nos ha dicho… Para eso estás. No nos ha dicho… no nos ha dicho cuánto… No, era una broma. No nos ha dicho cuánto es el precio de la hidráulica, ¿no? A ver, la hidráulica y las baterías al final… Eso es cierto. Lo que pasa es que lo que tienes ahí es dinero. Al final el agua es dinero. ¿Cuánto vale?
Oye, pues evidentemente es el costo de oportunidad, ¿no? Que te obliguen a poner, y ya estoy defendiendo a Antonio aquí, ¿no? Que te obliguen a poner un precio por regulación, yo tampoco lo veo, esto es un tema de oferta y demanda, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Pero sí, por ejemplo, las baterías, es un esquema muy similar, como ha dicho antes Antonio, al agua. Al final, lo que estamos demandando, digamos, los generadores, es que haya un tratamiento específico claro para las baterías, ¿no? Regulación, no hay poca, por no decir ninguna, ¿no? Y justamente lo que se está pidiendo es el reconocimiento de capacidad. Yo, por poneros un ejemplo, un análisis que hicimos en Chile, uno de los proyectos estos justo en Atacama, llegamos a la conclusión que en vez de hacer el proyecto solar había que hacer un proyecto de baterías, claro, un standalone. Pero ¿qué pasa? Como no hay regulación y no tienes visibilidad de qué es lo que te puede pasar en un futuro, imagínate que se invierte en transmisión y se caen los precios y tal, pues evidentemente pues ahí tienes un riesgo que tienes que asumir y ver qué es lo que pasa, ¿no? Baterías, yo creo que vienen para quedarse. Vienen para quedarse. Y sobre todo, mi opinión, y esto seguramente dentro de la compañía podemos discrepar, yo creo el esquema de baterías standalone, no tanto la hibridación, porque la hibridación lo que va buscando es que tú seas capaz de dar 24 horas de energía, digamos, desde tu central o desde tu punto de generación, ¿no? Pero un standalone resuelve muchos problemas o muchas situaciones justamente de las redes y de situaciones en las redes, incluso en la misma transmisión, ¿no? Que te puede hacer que el acompañamiento que tú estás haciendo con el desarrollo energético en el país, en cuanto a la transmisión, la puedes ir solventando con un esquema, evidentemente, de impulso de las baterías. Pero lo que estamos demandando, y yo creo que demandamos todos al final, es que haya una regulación específica, ¿no? Volvemos al mismo punto en el cual hablábamos antes, que la regulación es muy importante para que tú tengas la visibilidad del negocio. Sí. Pero que las baterías vienen para quedarse, sí. Y que los precios están bajando igual que los paneles, también. Y lo vamos a ver cómo van a seguir bajando. Y que hay oportunidades clarísimamente. ¿Y anticipas que esa regulación para el mundo del almacenamiento y de las baterías se está produciendo? ¿Está en proceso? ¿O estamos...? Sí, yo te hablo, o sea, a nivel evidentemente de los agentes del mercado, los que participamos, y de los gremios, asociaciones, que al final participas en las asociaciones, todos proponemos lo mismo con los agentes reguladores y evidentemente con los organismos, ¿no? Digamos que la corriente en ese sentido es común, pero es que aparte las baterías resuelven justamente muchos de los temas que estamos hoy viviendo en la situación de los sectores energéticos o del esquema energético de cada país o de cada región, ¿no? Entonces va a ser algo necesario. Bueno, es algo necesario y va a ser algo muy necesario en un futuro, ¿no? Sí. Vosotros en Neoenergia, el tema del almacenamiento energético, ¿cómo lo estáis vislumbrando? Hoy en Neoenergia no tenemos una iniciativa en baterías hoy. Creo que es algo que tiene un potencial muy grande, pero hoy no tenemos. Y claro, estoy de acuerdo con Antonio que los activos hidráulicos tienen mucho valor, ¿no? Entonces, hoy tenemos, dentro de Neoenergia tenemos lo principal negocio es el negocio de distribución, pero tenemos en generación, hoy tenemos algo como de hidráulica, tenemos 3 gigas de activos, no estamos también, miramos son activos muy buenos, con PPAs largos, que no estamos también pensando en este momento en M&A. Pero en baterías no estamos, en este momento no hay algo que no estamos con nada maduro. Sí. Pero bueno, la hidro se sigue midiendo en gigas y no en gigavatios hora, como almacenamiento, ¿no? Sí. Quería abrir el panel a si hay alguna pregunta. Quizá antes de abrir el panel y mientras la gente se piensa la pregunta que quiera hacer, hablabas, Antonio, de distribución, de generación distribuida solar, que es un activo que estamos viendo cada vez más relevante en la región. No sé, José Antonio, si queréis tocar un poco qué dinámicas veis ahí y qué potencial le veis en el medio plazo. A ver, yo creo que Perdón, Antonio. No, por favor. Yo creo que por reafirmar un poco el mensaje, hay que conocer la regulación en cada país, es diferente en cada país. Por poner un ejemplo, en México, desde el punto de vista de generación distribuida, los paneles en los rooftop, pues lo máximo que puedes poner es medio mega. O sea, un cliente que tenga un consumo de varios megas, se le hace muy difícil poner una instalación de medio mega solar evidentemente, para justificar que va a modificar su patrón de consumo.
Por ejemplo, en Guatemala son 5 megas y en cualquier otros países pues tienen regulaciones diferentes. Eso viene para quedarse. O sea, lo que ha comentado Antonio anteriormente, eso es algo que lo estamos viendo. Es algo en lo cual, ahí voy a hacer propaganda por parte de Coxa Bengoa. Nosotros somos especialistas en España y hemos llevado esa práctica, estamos llevando esa práctica a toda Latinoamérica. Vemos grandísimas oportunidades, pero insisto, lo que hay que conocer evidentemente es el mercado, cómo funciona y sobre todo con una vocación, en nuestro caso evidente, de ser dueños de los activos. O sea, más que sea el cliente, digamos, el que pague por el activo, a mí me interesa pues, ponerle la instalación y firmar un contrato a largo plazo y hacerle muy atractivo, evidentemente, lo que es el negocio, siempre desde el punto de vista que él dedique los recursos a lo que es su negocio en sí y nosotros le demos el recurso energético a un precio, evidentemente, que le venga pues, adecuado para su proceso productivo, ¿no? Sí. Pero creo que estamos todos de acuerdo que está aquí para quedarse, ¿verdad? La distribución solar distribuida está aquí para quedarse. Mientras no inventen otra cosa, total, sí. Sí. No sé si hay alguna pregunta por parte del público, alguien que quiera preguntar algo. Veo una pregunta por aquí. Te acercan el micrófono. Gracias. Ahí estamos. Buenos días. Gracias por las ponencias y el debate muy interesante. Se ha hablado de Brasil, de México, de algún otro país como Chile, Colombia. Yo quería preguntar, y es una pregunta abierta a cualquiera de vosotros, sobre Panamá. ¿Cómo veis la situación de las energías renovables con el Plan de Energía 2050 y cómo veis el riesgo regulatorio y las oportunidades y riesgos en ese país? Muchas gracias. Creo que me toca, ¿no? Sí, creo, ¿no? Sí. Me declaro ignorante. No, sobre todo es que vivo en Panamá. O sea, yo estoy basado en Panamá. Vivo en Panamá, ¿no? A ver, Panamá es un país desde el punto de vista de que tiene un sistema regulatorio sólido, en el cual la expectativa de precio pues, son precios altos, tiene un mercado spot que funciona muy bien. Evidentemente, otra cosa es si vas luego con una entidad financiadora a financiarlo contra spot, salvo en España, en pocos sitios luego te financian. Y ahí tienes que buscar pues, esquemas de PPAs, que también, evidentemente, el mercado te permite firmar PPAs a largo plazo con grandes clientes. ¿Qué es lo que ha pasado en Panamá? Y voy a tardar 2 segundos, porque si no, digo, contamos aquí. Panamá es muy pequeñito. El consumo que tiene Panamá, estamos hablando que la potencia pico, estás hablando de 1.500 megavatios. Claro, cuando habla Leonardo que ellos tienen poca potencia hidráulica de 3.000 megavatios, digo, bueno, pues Panamá pues consume de pico 1.500 megavatios. Y si lo consume, ¿no? Ha habido un grandísimo desarrollo de renovables. Tiene una zona muy relevante Panamá que llaman Arcoseco, en el cual la implantación de renovables ha sido muy interesante. Yo tuve el honor o el deshonor de ser el responsable de las distribuidoras eléctricas y yo era de los que decía que no cuando venían a pedirme quiero instalar en la red de distribución oye, pues una instalación solar, porque me alteras tal el esquema, me haces el desbalance, un poco lo que comentaba Antonio anteriormente. Dicho esto, Panamá tiene grandes oportunidades desde el punto de vista, yo diría justamente lo que estamos hablando ahora del tema de autoconsumo. Desde el punto de vista de generación, AES puso una planta de GNL, una planta de generación de 300 megas y se está haciendo otra también de otros 300 megas. Es decir, que ya con 600 megas ya tienes casi la base de la generación porque tiene mucha hidráulica también Panamá. Tiene un fenómeno muy parecido a lo que comentaban en Brasil, pero evidentemente con la dimensión de Panamá. Y os podéis imaginar, el tema hidráulico es muy importante en Panamá justamente por el canal de Panamá, que el canal se alimenta justamente de los ríos del agua, digamos, del agua dulce, ¿no? Entonces, Panamá, desde el punto de vista de crecimiento de la demanda, va a ser muy pequeñito. Oportunidades para alguien que quiera hacer negocio de autoconsumo, las va a ver, porque los clientes lo demandan. Y oportunidades de generación, yo creo que no, porque ahí, pues, entre AES y algún gran competidor que hay, pues tienen el 80 al 90% del mercado de la generación, ¿no? Gracias, José Antonio. Veo otra pregunta por ahí. Muy interesante la charla. Quería preguntar un poco desde la perspectiva de rentabilidad, es decir, estamos en un sector que en general en América Latina y en Europa vemos mucha canibalización de la curva de ingresos solares, por ejemplo. Vemos mucho problema para llevar los proyectos a ready to build.
Entonces, en el fondo, llegar a una rentabilidad de doble dígito, incluso asumiendo riesgo de desarrollo, es cada vez más complicado. Entonces, simplemente quería entender cómo veis vosotros el sector. ¿Pensáis que esto significa que el sector va hacia más generación distribuida, va hacia más hibridización, va más hacia hidrógeno? Porque en el fondo todos buscamos lo mismo, es decir, una rentabilidad que vaya acorde con los riesgos que tenéis que asumir con desarrollo y construcción. Antonio. Sí, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Lo que puedo yo decir es que la mejor rentabilidad hoy en día está en generación distribuida, ¿no? ¿Y por qué? Pues por lo del mercado que habíamos comentado, ¿no? Nosotros tenemos en CEMIG, en desarrollo y ya desarrollados en implantación, aproximadamente 300 megavatios pico de energía solar para venderla exclusivamente como generación distribuida, ¿no? Y bueno, hay una solución jurídica que se aplica para que se pueda considerar como generación distribuida, pero que nos permite realmente tener rentabilidades de 2 dígitos, ¿no? Tenemos proyectos de plantas solares centralizadas de más o menos, en total unos 1.100 gigavatios pico, que todavía las estamos estudiando por la cuestión del precio. Si no fuera esa cuestión, pues tal vez ya se hubieran desarrollado, pero como la generación distribuida tiene una rentabilidad tan grande, especialmente las que hemos registrado hasta el 7 de enero, pues es algo a la que le estamos apostando en este momento, ¿no? No que las otras no vayan a suceder, pero bueno, vamos primero con las que dan más rentabilidad, ¿no? Luego con las demás, ¿no? Sí, no sé, Leonardo, comentabas antes. Sí, del punto de neoenergía, este es un ventaja de ser una empresa integrada, ¿no? Porque definimos una rentabilidad mínima para los negocios diferentes y hoy, por ejemplo, hoy estamos investindo muchísimo en nuestras distribuidoras, ¿no? Entonces, que hay una rentabilidad, es un crecimiento orgánico con una rentabilidad muy, muy positiva. Pero para los activos de renovables, por ejemplo, si no hay rentabilidad, no investimos ahora, ¿no? Entonces, esperamos para el momento. Estamos también, como Antonio ha comentado que investindo en generación distribuida. Anunciamos recientemente una parcería, una JV con un player local, Comerc, para acelerar la entrada en el mercado de generación distribuida. Entonces, estoy de acuerdo que es una rentabilidad muy atractiva, es un mercado que necesita de conocimiento, un player local, porque son muchos proyectos pequeños. Entonces, tenemos una tasa mínima, un hurdle rate, y solamente investimos si atingimos que son. Hoy trabajamos con dos dígitos más inflación en Brasil, entonces dos dígitos reales, ¿no? Real. Vale. Yo creo que la última pregunta. Buenos días, Juan Andrés Rentería, Nearco. Teniendo en cuenta la situación de los embalses y los niveles han disminuido en Colombia, y que son el producto del 65% de la generación eléctrica del país, el gobierno ha lanzado recientemente una línea de crédito de 1 billón de pesos colombianos a través de Findeter. ¿Creéis vosotros que serán suficientes para evitar la crisis energética? ¿Y creéis que si en un futuro Colombia quiere ser autosuficiente energéticamente, las renovables, ya sea solar o eólica o incluso la generación a través de hidrógeno, son la respuesta? A ver, yo lo que sí que estamos viendo en Colombia, evidentemente Colombia es un país hidráulico por naturaleza, ¿no? El 70% en un año normal, no año de niño como estamos ahora mismo, ¿no? En año normal el 70% viene de generación hidráulica por lo menos, ¿no? Lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial de las renovables, y no basadas tanto en los subsidios ni las señales de mercado, sino en las oportunidades realmente que puede dar el negocio, ¿no? Y de hecho, pues periódicamente hay subastas de interconexión, ¿no? Y de hecho la última ha sido el mes pasado. Nosotros nos presentamos a la anterior en marzo y obtuvimos ahí pues 4 proyectos. En este nos hemos presentado con 1.000 megavatios, todos solares. En nuestro caso es todo solar. Pero ahí los proyectos los que van casi única y exclusivamente, evidentemente, son solares y eólicos, ¿no? Y entonces se está viendo un crecimiento. Gran reto que tiene Colombia, pues lo que hemos comentado, la transmisión. O sea,
¿Dónde realmente se puede producir o generar energía eólica? Pues en La Guajira, ¿no? Y La Guajira, para llevarla al centro del país, pues tienes que evidentemente invertir en la red de transmisión. Hay proyectos muy antiguos de las líneas, de los refuerzos de las líneas, de la inversión, para ser capaces de acometer el reto de que los 6.000 megavatios que en teoría estaban previstos que entraran eólicos en La Guajira se pudieran dar salida. Pero lo que estamos viendo es que no solo desde el punto de vista, digamos, de plantas, digamos, de fotovoltaicas o plantas eólicas, sino el crecimiento también de lo que estamos comentando ahora mismo de la generación distribuida. Hay multitud de clientes hoy en día que están solicitando soluciones de generación distribuida también en Colombia. Y Colombia, y yo lo comento anteriormente, aquí el único tema es que todas las transacciones son en pesos colombianos, como en Brasil es en reales, ¿no? En el resto de países, pues el que más y el que menos, todas las transacciones son en dólares y por lo tanto te da cierta visibilidad desde el punto de vista de moneda. Entonces, el gran reto, a mí me preguntas, en Colombia es generación distribuida hoy en día, ser capaces de llevar a cabo los proyectos que se están, digamos, adjudicando la interconexión, en este momento todos renovables, y cómo eres capaz de gestionar el tipo de cambio, ¿no? Fantástico. Oye, pues quería acabar haciéndoos una pregunta, la misma pregunta a los tres, y las reglas del juego es que no más de un minuto, porque ya nos hemos pasado de la hora, así que en un minuto cada uno de vosotros. Empezamos por ti, Leonardo. Si pudierais cambiar solo un elemento del marco regulatorio, ¿qué cambiaríais? Bueno, como... un minuto, sí. No, bueno, entonces, creo que como he comentado antes, el marco regulatorio en Brasil no está malo, está bien, estamos en, claro, hay siempre oportunidades para aperfeiçoar y creo que las oportunidades están en tenemos temas importantes en Brasil en ese momento en discusión, por ejemplo, la cuestión de la liberalización del mercado que Antonio has comentado, porque en Brasil hoy la gran mayoría de los clientes no escogen de quién van a comprar energía, son clientes cativos, ¿no? Y aquí, como en España, por ejemplo, pueden escoger de quién. Entonces, es algo que va a cambiar el mercado en Brasil. Es importante tener un marco regulatorio robusto. Y otro punto también es que no estábamos hablando antes de hidrógeno verde. En Brasil está empezando a discutir el marco de hidrógeno verde. Y Brasil tiene un potencial increíble de hidrógeno, tanto de la generación, como hablamos, generación de renovables, en un mercado, porque Brasil, para el mercado agro, Brasil está entre los 3 más importantes consumidores de fertilizantes. Entonces, es algo que es una oportunidad muy grande, pero necesita de un marco regulatorio fuerte y robusto. Sí. Suscribo, por cierto, voy a hacer también mi cuña publicitaria, pero suscribo efectivamente el potencial gigante que tiene Brasil para la producción de hidrógeno verde, ¿no? Nosotros estamos muy presentes en el Banco Santander acompañando algún proyecto de dimensiones muy importantes. Y no solo para el mercado local, como decías, con una demanda de fertilizante muy importante en esa producción de amoníaco verde, sino un potencial muy importante para exportación, sobre todo a Asia y a Europa. Corea, Japón y Europa, y esos off-takers además están viendo Brasil como una posible fuente de energía verde. Seguimos por Brasil, Antonio, y si tienes una visión más amplia también, pero ¿cuál sería el silver bullet regulatorio? Bueno, aquí José Antonio lo puso de una manera así bastante interesante, porque dice, ¿por qué voy a invertir en batería en un sistema standalone si un día, por ejemplo, puede llegar aquí la transmisión o la distribución y lo que tenía yo aquí para vender pues ya no es de interés? Yo estoy del otro lado, ¿no? Yo estoy del lado del que digo, por ejemplo, hoy un cliente de generación distribuida que tiene energía solar en su casa, pues está muy feliz, ¿no? Porque dice, bueno, genero de día y estoy conectado al sistema de distribución que me da energía cuando yo no estoy generando. Y nosotros somos obligados a darle acceso a esa infraestructura, ¿no? Y se la damos con la mejor calidad posible, y por eso, como dice Leonardo, estamos invirtiendo muchísimo dinero en infraestructura, en transmisión y distribución de energía eléctrica. Semig, nuestro proyecto para los próximos 5 años son 20,000 millones de reales en distribución nada más. Entonces, ¿por qué? Porque la demanda es altísima. Y mi miedo es el otro.
Es el que te digo, bueno, hoy te estoy dando la infraestructura y si un día dices, bueno, voy a poner la batería porque me sale más barato que pagar por esta infraestructura, ¿cómo nos quedamos nosotros? ¿No? Claro. Entonces yo creo que no tengo la solución, pero yo creo que hay que darle seguridad a la inversión que le estamos, hay que mantener la seguridad que tenemos hoy a la inversión que estamos haciendo. Súper buen punto. Antonio, José Antonio. 60 segundos. No, va a ser menos. No, la verdad es que la carta a los Reyes Magos no te la voy a dar. No te la voy a dar. Y estoy más en línea con lo que dice Antonio. O sea, ¿qué le pediría yo a los reguladores? ¿Qué le pedimos? Oye, que haya claridad, que haya transparencia y que las reglas del juego las conozcamos y sepamos, oye, cuáles son. Que yo creo que al final es lo que tú estás pidiendo. Dices, dame el marco en el cual yo voy a hacer negocio y que ese marco, pues evidentemente, se mantenga el tiempo que tiene que mantenerse, ¿no? Si te lo cambian por el camino, pues entonces ya pues tienes ya los temas que tienes, ¿no? Pero vamos, yo creo que pedimos todos, ¿eh? O sea, y no te hablo solamente del energético, del telecomunicaciones, del bancario, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, al final el regulador tiene que preocuparse por los clientes, pero también por los que hacen negocio, ¿no? Sí. Claridad, visibilidad y sobre todo estabilidad en el medio a largo plazo, ¿no? Sí, para poder tomar las decisiones de inversión correctas. Pues yo creo que lo vamos a dejar ahí. Os quería agradecer a los tres ponentes y a todos los participantes por escucharnos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, José Antonio. Y muchísimas gracias a ti, Leonardo. Ha sido fantástico. Muchas gracias por vuestra contribución.